Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos todos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde estamos listos ya para informarles, para enmarcarles en la situación, para que la comprendan con toda claridad y para opinarles sobre lo que es actualidad, tanto en España o fuera, pero que nos concierne y hay que conocerla si uno quiere vivir al día. Todo eso lo hacemos con dos principios fundamentales, la valentía y el rigor. Tienen que ir a la vez y en junto. No se pueden comprar por separado. Y con un ambiente general que es el de las libertades. Esto no es una telepedro, ya lo irán descubriendo a lo largo que vean 5 o 10 minutos del programa, se van a dar cuenta enseguida. Aquí la gente que viene a opinar no viene con un argumentario del partido que va mirando de reojo, no, viene a explicar lo que opina de los temas. Lo que opina no significa que esto sea monopensante. Aquí hay gente que va a discrepar con lo que pensamos algunos de nosotros, ustedes o yo mismo. No pasa nada. El ambiente de la libertad exige la discrepancia y la enriquece. Así es que ese es el planteamiento de este medio de comunicación. Bueno, hoy vamos a empezar de una manera un tanto distinta, porque orillamos lo que toca a la información internacional, al seguimiento que hacemos de la droga en nuestro país, para atender un asunto que es también muy importante. Y lo vamos a hacer con don José Ramón Riera, que ya me acompaña aquí, que es economista, que lleva muchísimos años trabajando en asuntos, digamos, podríamos llamar de economía aplicada. Podemos llamarlo tranquilamente, sí. Perfecto. En diferentes medios con una gran solvencia, que es, además de eso, escritor de unos libros que les recomiendo siempre y los viene a presentar a menudo aquí, cuando los termina, y que además es el hombre fuerte, el creador, impulsor, todo lo que quieran, de una web económica que está de moda, que se llama Si el Gobierno lo permite. Con ese bagaje, lo que dice José Ramón tiene peso entre los que nos dedicamos a esto de la economía. Y don José Ramón viene diciendo hace ya bastante tiempo, cada vez son menos fiables las estadísticas, cada vez hay más trafalla, cada vez hay más qué quiere el poder que digamos con la estadística. Y se suceden una serie de trucos. Oiga, la estadística no deja de ser la alquimia. Si yo quiero producir unos datos positivos de un IPC que no sube, una inflación que no sube, pues basta con que asigne a los grupos que me crean más inflación, menos peso en el final de la tortilla y resulta que sale lo que quiere el poder. Y eso pues lo hemos dejado en manos de algunos institutos que han tenido mucho prestigio en el pasado y que ahora lo tienen menos. En el año 2022, es normal que no se acuerden, fue una de las entidades que primero fue colonizada por el poder político de Pedro Sánchez. Les hablo del INE, del Instituto Nacional de Estadística. No había dado un ruido en su vida. Hubo un cambio en la dirección de ese consejo. Antes lo dirigía un señor, José Manuel Rodríguez Po, ya casi no nos acordamos de él, todo discreción, la cosa funcionaba, planteaba problemas, pero al gobierno no le gustaban los datos que daba de crecimiento del PIB ni los datos que daba de la inflación, precisamente. Y lo votaron. Bueno, hicieron la vida imposible, al final el hombre se marchó. Luego nombraron a una señora, que es la que manda ahora, que es la presidenta del INE, Elena Manzanero. Y a partir de ahí resulta que algunos que nos asomamos a esos números, no tanto como el señor Riera, pero seguimos sus comentarios con mucho interés, empezamos a ver que hay cosas que no nos cuadran. Sí, efectivamente. Vamos a ver, Rodríguez Pop, antes de marcharse, hizo un cambio sustancial en el modelo de ponderación del índice de precios al consumo y bajó los alimentos del 23,6 al 22,6 porque había utilizado unos nuevos métodos de actualización, cosa que entra dentro de la normalidad. Pero un año después, es decir, Elena Manzanera, justo un año después, pega un nuevo retoque y ya no solo a los precios de los alimentos, que los baja del 22,6 al 19,6. Como cada vez comemos menos, sí, pues será por eso. Y como la inflación estaba sobre todo alta y muy alta en el tema de los alimentos, bajaron el 17% el peso de la ponderación. Pero es que además introdujeron un nuevo cambio en la forma de calcular, qué casualidad, es decir, el índice energético, el subíndice 0,4, vivienda y energía, es decir, se cambió completamente
completamente de arriba a abajo de la forma de calcularlo. Con lo cual, claro, no podíamos comparar, es decir, en absoluto el pasado con el presente, y muchos economistas, entre ellos yo, les pedimos al INE, mantenga 2 series para que podamos ver. Vamos, por supuesto, pasaron el viaje porque el mensaje era muy claro, hay que bajar la inflación. Hay que bajar la inflación como sea. Bueno, el efecto directo del cambio de ponderación tuvo un efecto directo de casi medio punto en el efecto de lo que es el IPC del año 2023. Pero agosto del 2023, es decir, el índice de precios de la energía en España había caído con respecto a agosto del 2022 un 42,5%. Oiga, ¿qué ha pasado en Europa? Pues en Europa pasó que Francia había caído un 3%, que Alemania, Francia había caído un 3% porque como tiene muchas centrales nucleares, pues se veía menos afectada. Pero Alemania, que no tenía centrales nucleares, que les había quedado, solo había caído un 11% y la media europea era un 19%. ¿Sabes lo que significa esa reducción 19 contra 42 aplicado al IPC? 2,8 puntos. Si le sumamos el medio punto de los alimentos, estamos hablando de 3,3 puntos menos de inflación. Claro, la gente dice, bueno, ¿y qué importa eso? Esos son salarios, pensiones y alquileres. Evidentemente, don Javier. Es decir, se dejaron de subir las pensiones un 3,3, se dejaron de subir los salarios públicos un 3,3 y se dejaron de subir los alquileres de las viviendas un 3,3. Oiga, es que una decisión estadística de este nivel afecta a la sociedad en todo su tema. Y yo esto llevo diciéndolo desde que entró Elena Manzanera y empecé a ver, es decir, que pasaban cosas muy raras. Parecido es lo que pasa con el Producto Interior Bruto, que crece como un cohete, claro, sí, pero es la inflación lo que lo hace crecer como un cohete. No solo la inflación. Y el gasto público. No solo la inflación y no solo el gasto público, sino además las revisiones que hace el Instituto Nacional de Estadística. 4 revisiones en 3 años desde que está Elena Manzanera. Es decir, ha revisado ya al alza nada más que 42.000 millones de euros. El otro día se revisó el año 2023. Dijo, oiga, pero que estamos en el 2025 acabándolo. ¿Pero qué es y esto? el 2022, que se cerró ya definitivo y no se puede tocar. El 2023 al alza y el 2024. Anda, pero si el 2024, si lo acabamos de... No, 2.000 y pico millones en total. La última revisión, 4.300 millones. Y luego pasa otra cosa que es muy llamativa y que he discutido con muchísimos economistas. Oiga, vamos a ver cómo afecta la inflación al PIB real. Hombre, pues muy sencillo. El Colegio General del Consejo de Economistas dice, para calcular la inflación, el PIB real, cogemos la inflación por un lado y cuánto ha sido el crecimiento del Producto Interior Bruto a precios corrientes con la inflación. Ese crecimiento le restamos el crecimiento de la inflación y tenemos el PIB real. Javier, ¿sabes cuánto ha crecido el PIB en el segundo trimestre del 2025? Un 0,7. Perdón, en términos corrientes, un 1,2. Un 1,2. ¿Sabes cuánto ha crecido la inflación? Un 1,4. O sea que debería haber decrecido un 0,2 y ha crecido un 0,7%. A mí que me lo expliquen. Alquimia. A mí que me lo expliquen, porque de verdad que lo he hablado con técnicos comerciales del Estado, con economistas del Estado, con profesores de economía. Lo he hablado contigo, que también eres profesor de economía aplicada. Lo he hablado con decenas de economistas y me dicen... Y te dicen lo mismo, no lo entiendo. No lo entiendo. Ya no hablamos de los datos del paro, que ahí los tengo yo a ustedes muy bien informados cada mes, ¿eh? El subconjunto de los que hacen cursillos, no lo cuento. El subconjunto de los que son rubios, ese tampoco lo voy a contar. Bueno, pero usted pide, pero no 8 horas. Pues no te cuento, ni te cuento. Entonces nos están falseando muchos datos. Y esto es muy doloroso. Sí, porque fíjate, además es que la estadística del mes de julio ha sido espectacular. Hemos tenido 5 provincias y 2 regiones y 2 comunidades autónomas que han pagado. Es decir, Huelva al 143% en las prestaciones por desempleo
de los parados. Es decir, si hay parados 100, han pagado al 143%. Entonces, ¿cómo es eso? Y Baleares, la comunidad completa, en el mes de julio, oiga, en el mes de julio, al 104%, en pleno boom turístico, al 104% de los parados. Hombre, hay una letra pequeña que la Subdirección General de Estadística pone en letra pequeña. Es decir, hay un Excel que tiene 48 pestañas. En la pestaña 48 y en letra pequeñita pone que estos datos pueden venir afectados. ¿A qué lo sabe usted por qué? Por los fijos discontinuos. Oh, claro, albricias y cornucopias. Bueno, entonces, está claro que digamos que usted y otros como usted los van pillando. Mes a mes, oiga, esto es muy sospechoso, esto no cuadra, esto tal. Y lo que a mí me duele, por decencia torera, es que en lugar de decir, va, Riera, venga usted para acá, o los 10 que tal, vengan ustedes uno a uno o juntos, discutamos por qué ven ustedes sombras, si es que uno no las produce las sombras, en lugar de hacer otras cosas, que es lo que hace el INE. Por ejemplo, contratar a alguien para localizar a los que son críticos y ya veremos qué hacen una vez los detecten. A usted le van a detectar el primero. No, ya me han detectado. Ya me han detectado, sí. Es decir, el día 15 de septiembre, es decir, el Instituto Nacional de Estadística, por primera vez en la historia, publicó un comunicado diciendo, es decir, que un periodista del diario español, Javier Santa Cruz, economista, sí, que colabora con Libre Mercado y Libertad Digital, y José Ramón Riera, es decir, habían falseado los datos que publica el INE. Oiga, perdóneme usted, yo no falseo nada. Yo cojo las estadísticas pura y exclusivamente que me facilitan y las analizo. Y hago mis cálculos. Oiga, si usted ha bajado, el índice de precio ha bajado al 42,5 y en Europa la media es el 19, algo ha pasado con esta forma de calcular y por lo tanto esto supone esta afectación. Pero vamos, en términos políticos, para que ustedes se queden con la idea, eso es un bulo, eso es un bulo, lo mismo que con el bulo. Discutir las cosas construye la democracia, ¿no? Pues ala, tíos del INE, en lugar de gastaros el dinero público en contratar a quién para cazar a qué, salir de la palestra, de vuestra zona de confort, discutir lo que producís, porque nada malo puede salir de eso para los españoles, ¿no? Efectivamente, vamos a ver, hay una cosa que es necesaria absolutamente. Es decir, en este país ha pasado una cosa que es el modelo Tezanos. O sea, Tezanos fue contratado en el CIS como un gran demoscópico y lo que ha demostrado que posiblemente sea un gran demoscópico, pero es un gran, es capaz de tergiversar y modificar y cocinar los datos para que salga lo que el gobierno quiere. San Pedro en la iglesia de Sánchez. Entonces, aquí lo que estamos sufriendo es una tezanización, esa es la palabra que a mí me gusta utilizar, de todos los instrumentos de análisis. Exacto. Las herramientas fundamentales para saber cómo va el Estado. Y además, solo una cosa para terminar. Un instituto como el Instituto Nacional de Estadística no puede facilitar datos que sean susceptibles de que alguien piense que son incorrectos. Vamos a ver, si yo me puedo equivocar, oiga, llámeme usted, me lo explica y nos entenderemos todo. Y si no son ustedes capaces de hacer eso, por favor, arreglen las cosas. Este país puede tener un drama como el que tuvo Grecia en su momento. Es decir, por falsear cuentas. Por falsear las cuentas. Bravo, José Ramón, bravo. Estamos contigo. Esta batalla la vamos a tener que librar, ¿eh? No queda otra. Bueno, vamos con nuestro recorrido internacional, si les parece a ustedes bien. En primer lugar, fue Polonia, luego fue Rumanía, luego fue Lituania y ahora Dinamarca, que está aquí al lado, atacada por unos drones que sobrevolaban su espacio aéreo con especial interés por una base militar y unos aeropuertos a ver qué podemos fastidiar. Está claro que esos drones son rusos, está claro que son rusos, no cabe duda. Lo dice pues el gobierno de Dinamarca. Algo huele a podrido en Dinamarca, ¿verdad? Pero Dinamarca está ya muy cerca de España, digamos, ¿eh? Así es que está claro que pues Putin está intentando desequilibrar países, a ver si no me ha salido en Polonia, lo voy a intentar ahora en Dinamarca, y va increciendo ese peligro, esa amenaza
de drones como eso que se ve, bueno, no se ve muy bien, pero claro, que quieren ustedes por la noche y un dron, no esperarán que se vea en Cinemascope, ¿verdad? Bueno, y de ahí nos vamos a Francia, donde hoy el Tribunal Correccional número 1 de París ha visto la causa contra Nicolas Sarkozy, el que fuera presidente de la República Francesa, y le ha condenado a 5 años, le ha absuelto de varios delitos importantes, pero le ha condenado a 5 años por lo que llaman en Francia el delito de asociación con malfacteurs, o sea, con malhechores. Se refiere, el tribunal francés se refiere a Gaddafi, porque Gaddafi en 2005 parece que pudo haber financiado en algo, en poco o en mucho, no lo sabemos, no lo sé yo, seguramente el tribunal sí, a Sarkozy. Sarkozy dice que esto es una trampa, que le han liado, que esto es mentira, se ha librado ya de algunos delitos y esta decisión la va a recurrir. Tenemos a Sarkozy explicando algo de lo que le ha pasado hoy en el Tribunal Correccional, vamos con él. El odio no reconoce límites. Asumiré mis responsabilidades. Acudiré a las citaciones judiciales y si quieren que duerma en prisión, dormiré en prisión, pero con la cabeza bien alta. Soy inocente. Esta injusticia es un escándalo. Y no voy a pedir perdón por algo que no he hecho. Y dejar constancia de que se ha producido un sismo de magnitud 6,3 en el occidente de Venezuela, que se ha sentido en diferentes regiones de Colombia la noche anterior. El Servicio Geológico colombiano señala que este movimiento telúrico se registró con varias réplicas además en una zona no lejana de la capital, Caracas. La presidenta, muy conocida en España, Delcy Rodríguez, dice que se han desplegado todos los organismos de seguridad después de haber registrado 10 seísmos y 21 réplicas. No tenemos constancia de que haya habido, en este sentido, pues daños personales de ningún tipo. Si la tuviéramos ya se lo informamos, por supuestísimo. Y ya en España seguimos con nuestro recorrido con algo verdaderamente terrible. El pánico que ronda en un barrio madrileño, Hortaleza, donde hay un centro de acogida de menas. Bueno, pues ha habido tres ancianos, que han sido asaltados en un solo día por menas de este centro de acogida. Una de esas personas, esos mayores agredidos, tuvo que ser trasladado a un hospital en ambulancia, lógicamente. O sea que el cabreo va increciendo. Luego, si algún día pasa algo en un barrio como el de Hortaleza, que sepan ustedes perfectamente por qué, cuál es el precedente, cuál es el antecedente y cuáles son las consecuencias. Y les tengo que hablar, aunque no me gusta mucho hacerlo, de Marlaska, Fernando Grande Marlaska, porque está preparando ya el relevo del jefe supremo de la AUCO, mediante una técnica muy conocida que es el ascenso. Le van a hacer general y bueno, pues la AUCO ya están, supongo, ya deben tener decidido quién la va a dirigir a futuros. Así es que mucho me temo que habrá que ir deprisa con esto de las investigaciones que tiene la AUCO en marcha. Y de ahí nos vamos a la droga, que ya saben que es un tema que a mí me tiene muy preocupado, porque les voy dando noticia de cosas que tienen que saber para estar conmigo en la defensa de una cosa fundamental. Los partidos políticos no pueden pasar por ahí mirando para otro lado. Tienen que abordar el asunto y tienen que producir cambios para que este país no tenga zonas oscuras en las que manden más los narcos que la Guardia Civil, que la Policía Nacional, que los jueces y que los tribunales de justicia. Y eso o lo cambiamos ahora o ya pues llega a un punto en que es muy difícil de cambiar. Hoy empezamos el recorrido por Navarra, por Noain, que es el lugar donde está el aeropuerto, seguro que muchos lo conocen. Ahí una plantación, bueno, de estas que llaman indoor, o sea que está bajo tejado, entendámonos bien, 2.000 plantas, 2.000 de marihuana en esta plantación, que era punta tecnología, porque tenía todo tipo de instrumentos, de controles, una instalación eléctrica de lujo que no la tienen los polideportivos. 2 detenidos, por este caso, que son 2 residentes en Pamplona. De ahí nos vamos a algo mayor, si cabe. El alijo
detenido en el puerto de Valencia. Ahí lo estáis viendo, una operación de la Policía Nacional que ha llegado a incautar en esta operación, pues en el puerto de Valencia, pues eso, 30 detenidos y 4,5 toneladas de cocaína. Esto venía en contenedor, naturalmente de algún país de América Latina, ¿verdad? Y fue interceptado este envío, lo cual significa muy poco porque ya veremos tú, dentro de poco pues hablaremos de otro envío que en el puerto de Valencia, donde ya les dijimos que había caído un mando de la Guardia Civil porque al parecer estaba en contacto con redes del narco. Este es el problema que tiene el narco, que lo corrompe todo a su alrededor, que produce delitos por ósmosis, delitos de tráfico de personas, delitos de tantas y tantas las cosas y, en fin, hay que preocuparse por eso para que no nos termine siendo un problema para todos. Y atención los que nos escucháis desde Baleares. La ministra Elma Saiz anuncia centros para inmigrantes en Ibiza y en Formentera. Esto al turismo de Formentera y de Ibiza le va a venir, qué bien le va a venir. Escúchenla. Las obras de instalación de los espacios modulares para la acogida temporal de personas migrantes en tránsito en los puertos de Ibiza y Formentera avanzan a buen ritmo y previsiblemente estarán en unos días operativas. En el caso de Ibiza, el recurso de primera atención y acogida provisional será de unos 500 metros cuadrados y tendrá una capacidad para 120 personas, mientras que Formentera hablamos de una capacidad de 230 metros cuadrados y capacidad de 20 personas que se va a destinar a la custodia de los recién llegados por parte de la Guardia Civil antes de dar traslado, de llevarles a Ibiza para pasar a la custodia por parte de la Policía Nacional. Bueno, yo os digo aquí cada tarde que si habéis descubierto ya que compartimos ideas, vosotros y nosotros, sería una mejor idea todavía apoyarnos para permitir que lleguemos al conjunto de la sociedad española. Muchos no nos pueden escuchar, ver los programas. ¿Por qué? Pues porque ahí no llegamos en abierto, por 1000 circunstancias. Y entonces pues tienen que hacer pues 1000 martingalas los que se atreven a hacerlas y muchos se quedan sin participar de estas ideas que, insisto, compartimos. ¿Cómo hacerlo? Pues está aquí Paula Cruzado que lo explica maravillosamente bien. Hay muchas maneras. Hay muchas maneras. Las dos más fáciles que nosotros tenemos y que la gente suele hacer es a través de cuotas recurrentes o a través de una donación puntual. Tanto lo pueden hacer personas físicas como personas jurídicas, es decir, hay empresarios, sea pequeño, mediano o grande, que quiere ayudar a este medio de comunicación a seguir hacia adelante, lo pueden hacer porque además desgravan en el impuesto de sociedades. El primer año que nos ayudan... de sociedades, las que sean sociedades. Eso es, y luego la renta... Los que sean ciudadanos. Correctos. Eso es, correcto. Ahora me voy a centrar en lo que son las empresas. El impuesto de sociedades el primer año desgrava un 40% de la cuota que hagan anualmente y a partir del segundo año o sucesivos el 50%, si mantienen o hacen superior la cuota. Un ejemplo muy fácil son que de 500 euros que hagan una aportación anual se desgravan 200 euros. O sea que la verdad es que, quieras que no, ayuda bastante y a nosotros nos ayudan a seguir hacia adelante. Y sobre todo las personas físicas, las personas de a pie, las que estáis todos los días detrás del televisor, de los primeros 250 euros te desgravas 200 euros. Es decir, se te queda una cuota de 50 euros al año, que son 4 euros al mes, Horcajo. Y la verdad que nosotros nos ayuda muchísimo a seguir hacia adelante porque todo el mundo nos dice, no, tenéis que seguir, sois el único medio que habla en libertad, no, es que nos informáis de noticias que otros medios de comunicación no dicen. Pues para eso les necesitamos a ustedes, les necesitamos que sigan a nuestro lado, que sigan apoyando económicamente, que hablen de nosotros a sus familiares, a sus amigos, a todo el mundo a su alrededor, que sienten y piensen como ellos. ¿Cómo se hace? Pues muy fácil. Se hace la donación, se obtiene el certificado de la donación y se lo guarda uno para el momento de hacer la renta, se grapa con la renta. Correcto. Y en la renta donde pone deducciones, pones el importe de la deducción y el porcentaje al que tienes derecho por haberla realizado.
Eso es, correcto. Y encima hay muchos socios que quieren llegar a esa aportación de 250 euros, pero durante el año hacen cuotas que, haciendo la totalidad anual, pues no llegan a esos 250 euros. ¿Pero qué hacen? Hacen donaciones puntuales, acabamos de empezar ahora en septiembre a decirlo porque tenemos hasta el 31 de diciembre, entonces se van estructurando su economía familiar para así llegar al 31 de diciembre con el objetivo de los 250 euros. Que hay gente que por cualquier motivo ha tenido un ingreso puntual que quiera aportar más, pues nosotros es verdad que agradecidos, porque a partir de esos 250 euros te puedes desgravar el 40%. Es decir, si tú haces una donación de 500 euros, porque este año lo puedes hacer, viene bien hacerla, claro, pues te puedes desgravar un total de 300 euros, que tampoco está nada mal, y a nosotros, como yo he dicho antes, nos ayudáis muchísimo. Hay gente que siempre dice, no, es que estáis pidiendo, estamos pidiendo porque verdaderamente les necesitamos al otro lado. Van a dar una TDT ahora para el gobierno, para que sigamos... Antes de diciembre. Eso es, para que sigan más manipulando. Más telepedros, ya teníamos 6, pues ahora tendremos 8. Correcto, entonces para ser más fuertes les necesitamos a nuestro lado. Es una forma de ayudar sobre todo a este medio de comunicación a seguir con este proyecto que tantos años llevamos luchando. Xavier. Y yo lo cuento con una idea muy gráfica. Seguro que en verano lo habéis intentado con esa cuñada que vota el PSOE, con ese primo que no sabes a quién vota y que no vota las ideas que a ti te gustaría que votara. Y lo has intentado, ahí en guerra de guerrilla, francotirador, en el vermú, en la playa, en la piscina, pero claro, oiga, si es que vamos muy lentos, esto así, nos queda, no, hay que ir más deprisa. Y para ir más deprisa, esas ideas compartidas necesitan de un medio de comunicación que tiene la voluntad, que quiere ser una correa de transmisión de esas ideas hacia el conjunto de la ciudadanía española. Dicho esto, ahora depende de ustedes, ¿no? Eso es. Tenemos también actividades que hago un repaso muy rápido. Es el próximo 15 de octubre, tenemos paseos por Madrid. La temática que va a llevar en esta ocasión Javier Sardón es la guerra civil. El 15 también de octubre, pero por la tarde, comienza el ciclo de Fernando Paz. Es cierto que será los jueves, pero la primera sesión tiene que ser en miércoles. El ciclo de Fernando Paz serán 10 sesiones, como digo, serán 10 jueves a las 7 de la tarde y hablará de el cristianismo en la historia. ¿Y por qué va a empezar el miércoles 15? Porque el jueves 16 estará en Barcelona en Debates en Libertad especial Hispanidad, Raíces, Identidad y Futuro. Estará Marcelo Gullo, como he dicho ya, Fernando Paz, José Javier Esparza y don Julio Ariza. Estaremos en Barcelona, plazas limitadísimas, 16 de octubre a las 7:30 de la tarde. Y el 28 de octubre tenemos el caso Pujol contigo, Xavier. Un juicio más que esperado. Llevamos 11 años para esperar este juicio. Así es. ¿Y será lo esperado? No. No, no tiene pinta. Ya te anticipo que no para mi pena máxima, porque 2 libros sobre este particular, uno esperaba que con eso quedaría todo claro, claro ha quedado. Lo que pasa es que la justicia necesita pruebas, necesita tal, y yo creo que ahí puede que pinchemos en hueso. Si no en todo, en parte, pero ahí lo vamos a contar. Claro, lo analizaremos y lo discutiremos entre todos. Será el próximo martes 28 de octubre a las 7:30 de la tarde. Para cualquier actividad, para cualquier duda sobre cómo ayudarnos, ya sea haciendo una donación puntual, haciéndose socio, también a través de testamentarías y herencias, todo lo que ustedes necesiten saber del Club y Amigos, que nos llamen al teléfono del club, que es el 91-616-2464, o nos escriban un correo electrónico a clubyamigos@clubyamigos.org. Pues Paula, muchas gracias. Gracias a ti Como siempre. les decía, lo ha explicado de una manera absolutamente, inmejorable. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos.
No lo dudes, llama al 973-0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Las 8 y 2 jóvenes minutos, que no son nada, casi puntuales, les presento a nuestros invitados de Prisa para ganar tiempo. Don Manuel Pino, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Eminente jurista y vicepresidente del Club Liberal Español y amante de los toros, que también es un título eso, ¿no? Sí. Don Manuel Batalla, ahora tenemos feria. Buenas tardes. miembro de Acción Liberal Sí. y tantas las cosas. Vamos a un tema del cual no habla nadie en este país, lo cual tampoco es extraño. Dominado por las telepedros, el escenario queda muy estrechín. Bien, dijo este hombre, Sánchez, en Nueva York: he ordenado a un buque de la Armada que zarpe mañana mismo desde Cartagena para vigilar, proteger a la flotilla de Ada Colau y de la Greta Thunberg. Estos que tiran bengalas y dicen que les atacan los israelíes con drones. Y el gobierno de Túnez, que no es precisamente pro-israelí, ¿verdad?, dijo, no, se hagan las listas, que han echado una bengala, miren, coño. En fin, bueno, este barco lleva, la flotilla de la libertad, esta cómica, tragicómica, lleva 3 semanas por el Mediterráneo. De hecho, salió de Barcelona, Pino, tú te acordarás, salió de Barcelona y volvió a Barcelona. Y tuvo que volver. Por el mal porque tiempo. hacía mala mar. Pero luego fue hacia Palma y también tuvo que volver porque es que no llevaban provisiones. Bueno, aprovecharon para alguna fiesta por allí en alguna casa. También, pero las provisiones. Ellos salían para Gaza, pero no llevaban provisiones. Y ahora resulta que quieren llevar alimentos a los gazatíes en esos velerillos que hemos visto todos en televisión. Bueno, pues esos son 6 sacos de arroz lo que les cabe en el velerillo, no mucho más. También hemos sabido que hubo un sindicato desconocido absolutamente en Cataluña que le soltó 13 millones de euros a la expedición de la flotilla. La flotilla nadie sabe dónde está, pero aún le queda mucho por llegar. Lo que sí sabemos es que Sánchez piensa hacer salir a un buque de la Armada para protegerles. Y eso, siempre que se ha hecho en España antes, ha tenido que hacer para proteger, te acordarás de lo del fletán de la Armada canadiense a los pescadores españoles, o en Somalia más recientemente, cuando los piratas atacaban con ánimo de secuestrar a los pesqueros, a los pescadores, se hizo previo control y aprobación del Congreso. Esto no es Estados Unidos. El presidente del gobierno no es Donald Trump, que es jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ni mucho menos. Y él no es quien para decir, he ordenado que zarpe un buque de la Armada. No. No, porque si no, incurriría en eso que podíamos llamar un presunto delito de malversación de caudales públicos. Vamos a verlo todo junto. Pedro Sánchez exige que se respete el derecho a navegar por el Mediterráneo con seguridad y decide enviar un buque para proteger a la flotilla de Ada Colau. Les informo de que mañana mismo zarpará desde Cartagena un buque de acción marítima equipado con todos los medios por si fuese necesario asistir a la flotilla y realizar algún rescate. Esta noticia ha pillado por sorpresa a la Armada. Se trata de una misión inédita en la historia de España y no existen órdenes claras. A toda prisa y coincidiendo con la noticia de que su mujer se sentará en el banquillo por malversación de caudales públicos, el presidente decide enviar un buque llamado Furor de 93 metros de eslora y con capacidad de más de 50 tripulantes, para escoltar a la flotilla que partió desde Barcelona hace nada menos que 3 semanas. Una decisión presidencial. Si echamos la vista atrás, existen 2 conflictos clave en los que España tuvo que enviar buques de la Armada para proteger a sus pescadores. El conflicto del fletán con Canadá en 1995, tras la detención del buque Stay por parte de las autoridades canadienses, y la operación contra la piratería en Somalia. En ambos casos, la decisión de enviar buques se tomó siempre con el consentimiento y la autorización previa del Congreso de los Diputados. Estas decisiones se adoptaron tras un debate parlamentario, garantizando así el control democrático y la legitimidad de la misión, además de coordinarse con aliados internacionales para proteger los intereses nacionales y la seguridad de los ciudadanos españoles. En cambio, Pedro Sánchez ha ordenado individualmente y desde Nueva York el envío de Furor,
sin contar con una aprobación del Congreso. Esta decisión, guiada por intereses personales pro-palestinos más que por una estrategia clara o consensuada, podría incluso constituir un delito de malversación, al utilizar recursos públicos sin la debida autorización ni justificación legal, y rechazando además la propuesta del gobierno italiano de entregar su carga humanitaria en la isla de Chipre para garantizar la seguridad de los activistas. Lo que Sánchez no ha querido contar o no sabe es que el patrullero cuenta con armamento militar israelí, en concreto 2 cañones automáticos fabricados por una de las principales empresas armamentísticas del país dirigido por Netanyahu. Es decir, el gobierno anuncia a bombo y platillo su apoyo a la causa palestina, movilizando un buque equipado con armamento fabricado en Israel. Además, Israel ya ha advertido que impedirá el acceso de la flotilla a Gaza y ha dado orden a su ejército para actuar. El furor no podrá intervenir si eso ocurre, lo que convierte esta misión en inútil, improvisada y peligrosamente simbólica. Don Manuel Pino. Bueno, pues una decisión autocrática más, sin encomendarse a Dios ni al diablo, pero como él ha advertido que está dispuesto a gobernar a espaldas del Parlamento, sin el Parlamento y sin presupuesto, pues es el mando único, es el que manda en todo y ha decidido, por lo que sea, poner el foco mediático en este barco de la Armada y en 50 personas, en una decisión unipersonal que él ha tomado solo para actos de propaganda y de foco para decir tanto de la flotilla y tal, para sus planteamientos que tiene ante el conflicto palestino-israelí, ¿no? Entonces él, yo creo que esto ha sido un exceso muy personal de él, buscando un foco mediático para una misión que no va a ninguna parte, porque si no lo van a dejar entrar en las aguas jurisdiccionales de Israel, no van a dejarlo entrar, no llevan ayuda humanitaria, no hay un conflicto donde esté el interés general, donde esté, es una flotilla de la izquierda catalana y de la izquierda de Grenfell y de todo lo que sea los defensores de la naturaleza y no sé cuánto y del cambio climático y tal, y van para allá a hacer ruido sin ningún papel de nada, ¿no? Y él se ha apuntado, nada más y nada menos, con un barco de la Armada, para llevarlo para allá con 50 personas, armado con unos cañones y de defensa, a protegerlos por si necesitan ayuda. Fíjate qué misión tan especial lleva. Que los manda a una zona que está en guerra. Ojo, que conflicto, meternos en un conflicto por una decisión unipersonal de él, sin contar con nadie. Batalla. Pues yo vamos a coger lo mismo que se ha dicho en la noticia. Uno, puede ser esto sospechoso o presunta de malversación. Es decir, me está diciendo que la malversación de su mujer la tapa con otra posible malversación. A ver, vamos a ver, señor Sánchez, vayamos céntrese un poquito. Ya sé yo que para usted centrarse, estando en la extrema izquierda, es muy complicado, pero por lo menos céntrese en sus propios objetivos. Segundo, el tema de Israel y Palestina, bueno, Israel y Hamás, porque vamos a decir la verdad de lo que está ocurriendo aquí, es un tema que es perseguir también el voto de la izquierda, porque la izquierda históricamente ha tenido el tema de Israel y Palestina como un emblema personal, y claro, ve que así consigue el Partido Socialista unificar el voto en torno a sí. Y luego tercero, la inutilidad que hemos hablado, o sea, la inutilidad de que va a llegar esta flotilla y ¿qué va a hacer? ¿Va a pegar tiros contra la Armada israelí? Dudo yo, porque parece que es eso. Y además, al final lo que les van a dejar es exactamente, Israel les va a dejar que tomen tierra, probablemente, y lo que les van a hacer, o una de dos, o es deportarlos o meterlos en una cárcel porque se les acuse de enemigos. No les van a pegar tiros, si ya Greta Thunberg está por allí y ha acabado deportada otra vez. Y no la quería ni allí. Y luego, pues bueno, pues esto es el resumen un poco de la situación, y amén de que el coste que puede suponer esta flotilla, coste tomado a espaldas del Parlamento, de un Parlamento que todavía no ha aprobado los presupuestos generales del Estado, que también esto es importante, o sea, mal todo. O sea, mal todo, y a lo mejor Sánchez se va a ver no beneficiado, sino a la larga perjudicado por todas estas decisiones, porque además está ganando un enemigo muy, muy potente dentro del panorama mundial. Yo tengo que decir que hay algo muy relevante que tienen que conocer. Italia ha ofrecido la solución. Dejen ustedes en Chipre, en un puerto seguro de Chipre, dejen lo que lleven para estos señores de Gaza que ustedes quieren contribuir a alimentar.
y la Iglesia Católica en Chipre se va a encargar de llevarlo a Gaza. No, claro, es que esto no les permite a Colau y a sus colegas hacerse los vídeos allí con el pañuelo y tal, y el bailoteo, que no sé qué dirán en Gaza, pero es posible que tengan problemas con Hamas si nos ponemos en ese plan, digo yo. Recordarles también, dice, hombre, pero es que esto no es la primera vez que pasa. Sí, así sí, porque hasta ahora una cosa es salir para defender a los pescadores porque creemos que están haciendo bien lo que están haciendo, caso de Canadá, y hay que proteger a los que lo están haciendo, o en Somalia del pirateo terrorista que afectaba a los barcos y que terminó poniéndoles escolta personal, porque también en aquel momento se dijo que, hombre, que la Armada tampoco está para proteger al que trabaja, ¿eh? Hubo una polémica ahí que se sustanció con unos tíos armados que iban en cada uno de los pesqueros y se retiró la Armada. Bueno, y ahora mandarla a una cosa que han ido estas personas que están en la flotilla, en la Libertad, que han ido porque les ha dado la gana, que llevan 3 meses dando vueltas, haciendo el ridículo internacional, lanzando bengalas que les caen encima y queman el chaleco de uno de ellos, dicho por el gobierno de Túnez. Oiga, es que esto, Pedro, bravo, bravo, te estás superando, La verdad es que no esperábamos este tipo de decisiones. Esto lo quiero yo enlazar con una que tiene la vuelta, la ida y vuelta. Embargamos las armas a Israel. Israel no podrá, ni siquiera los barcos pueden pasar y recalar en puertos españoles si llevan armas para Israel. Desde luego, comprar armas a Israel, bueno, ese fue el escándalo de las pulseras de las maltratadas, que era tecnología israelí. Ese es el origen del problema. ¿Por qué se cambia a otro proveedor y por qué el nuevo proveedor pues no atina, no funciona? El embargo de armas ha dejado a las tropas españolas sin inhibidores de explosivos. Habían contratado una empresa israelí que se llama Netline, porque según ellos, según el ejército español, era la única capacitada técnicamente, y ahora se ha anulado el proyecto, y como se ha anulado el proyecto, pues se quedarán desprotegidos en lo que toca a esos inhibidores de explosivos. No sé yo si habrá otros en el mercado, desde luego no es la mejor. Si hay otros, no son los mejores, ¿no? Eso sí que nos ha quedado claro. Hombre, el decreto, que tiene que convalidarse todavía, Javier, el decreto está tomado, sí, pero tiene que convalidarse, sí, también tiene una salida que por interés general pueden seguir comprándole a los israelíes, porque han buscado una fórmula que queda muy abierto el decreto, para sabiendo lo grave que es este asunto. Date cuenta, Javier, que aquí, con toda la oscuridad que esto lleva, de ese decreto, aquí hay que romper contratos en curso donde hay unas indemnizaciones millonarias, porque si tú tienes un contrato firmado de suministro de X años, no puede unilateralmente decir ahora ya dejo de suministrar, hay cosas que hay fabricadas, cosas que están en curso, pues eso va a tener una repercusión económica para el contribuyente español importante, ¿no? Entonces, pues todo esto lo hace Sánchez para contentar a esos socios de la izquierda y de los bilduetarras, estos que tiene él también allí, que están detrás de este tema de favorecer a los palestinos y que hablan de Hamas con la boca chica. Pues estos señores pues le han llevado a Sánchez a ese decreto, porque se lo está pidiendo Podemos, se lo está pidiendo Sumar, se lo está pidiendo Bildu, se lo está pidiendo toda la izquierda, y lo dejan sin votos, que ya lo está pidiendo cada día, sin votos en los debates parlamentarios, porque tiene que darle lo que piden, y esto lo llevan pidiendo tiempo, y al final, con los dientes pequeños, aunque retrasándolo, han hecho un decreto que no les gusta, porque esa salida que te digo, que han dejado ahí como una puerta abierta para seguir contratando, ¿no? La verdad, a mí me da pena, porque romper contratos con Israel militares es romper contratos, pues quizás con el proveedor militar después, quizás, de Estados Unidos más importante que hay en el mundo. De hecho, Israel, debido a que está en una prácticamente guerra constante desde casi su fundación, pues ha tenido que investigar en armamento, invertir y todo esto, y que esas inversiones las ha estado compartiendo, ¿vale?, mediante contratos con el mundo, y eso tampoco es una cosa que estamos perdiendo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, también por otro lado, cuando se llegue a la tramitación parlamentaria, a mí me gustaría saber también si va a salir o no va a salir, o va a quedar esto en una declaración de buenas intenciones. Porque vale, estará la Izquierda Unida, pero yo me pregunto, ¿qué va a votar de Junts? Porque Junts también tiene cierta afinidad un poco por ahí con el tema de Israel, que votará el Partido Popular, que votará Vox, o sea, es para la convalidación de este decreto.
a mí me parece una imprudencia. O sea, y yo le pregunto tanto a la ministra Robles como al señor Sánchez, en caso de que el ejército español se someta a una emboscada donde haya bombas que podían haber sido inhibidas por los inhibidores de frecuencia tan malos como son los israelíes, ¿ustedes se van a responsabilizar? Porque claro, puede ocurrir que mueran nuestros soldados por una imprudencia ideológica, porque que me diga usted que es que no hay dinero, pues vale, lo aceptamos, no hay dinero, pues ha habido mala suerte, pero que sea por temas ideológicos, va a ser que no, porque claro, ahora usted tendrá que responsabilizarse. Por tanto, yo ahí lo dejaría. Por temas cuidado. ideológicos va el barco a seguir la estela de la flotilla de la no sé qué. Bueno, ayer hubo gran noticia, Pino, no me lo reconocerán, ¿no? Llevamos un septiembre 3 de 3. Ha empezado bien, ha empezado bien. ¿Quiere más, bien el curso. ¿Quiere más o qué? Yo la verdad es que cuando le oí ayer en directo, estuvimos aquí escuchándole desde Nueva York, pensé, ya verás, este tío que tiene una cara tremenda va a salir y va a decir, no, de Begoña no me hablen que me he separado. De mi hermano, yo soy hijo único de toda la vida, pero no, apechó con la cosa. Eso sí, hemos hecho una reflexión seria sobre qué es lo que nos dijo Sánchez de su mujer, que era tan inocente, que a lo mejor es un poco pichona, y la carta aquella de amor de los 5 días con Pedro y todo eso. ¿En qué queda ahora o cómo ha sido destruido por un choque atómico? Este que dice que no tenemos bombas atómicas y en los juzgados tienen unas cuantas. Bueno, pues ya sabemos que la señora Begoña Gómez se va a sentar en el banquillo por un presunto delito de malversación de fondos y que la van a juzgar 9 ciudadanos españoles que, bueno, alguien se ha entretenido a contarlo, los datos son de Madrid, de los tribunales madrileños, pero cuando la sentencia depende de un jurado, 90% de condena. Cuando depende de un juez es menor, mucho menor ese porcentaje. O sea que el jurado tiene bastante mal carácter. Todos recordarán la primera carta que Pedro Sánchez mandó a la ciudadanía hace ya más de un año. El 24 de abril de 2024, un juez abrió diligencias previas contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Ese mismo día, el presidente del Gobierno mandó una carta a la ciudadanía en la que no dudó en defender a su mujer y anunció que se tomaría 5 días de reflexión. En aquel entonces el caso estaba comenzando y ahora, 17 meses después, Begoña está a punto de sentarse en el banquillo. Sánchez defendía en su carta que Begoña colaboraría con la justicia. Sin embargo, la cruda realidad es que la mujer del presidente solo ha respondido a las preguntas de su defensa en las 4 veces que se ha sentado ante el juez Peinado. Sánchez se definía a sí mismo como un hombre profundamente enamorado, a la vez que aseguraba que no había caso y tachaba de acoso y derribo las acusaciones vertidas a Begoña. Además, cargaba contra Manos Limpias y criticaba que su denuncia se basaba en recortes de periódicos de cabeceras ultraconservadoras que, según él, publican falsedades de Begoña solo por ser su esposa. Sin embargo, Begoña, presuntamente inocente para Sánchez, está ahora a punto de sentarse ante un jurado popular acusada del delito de malversación. El presidente no solo defendía a Begoña de cara al público, de puertas para adentro también la ha exculpado de todo lo que se le acusa. Así lo pudimos saber en un audio publicado por El Confidencial en el que Sánchez asegura que Begoña era una pichona, pero no una corrupta. Solo hay un gran jefe y ese ha pegado un puñetazo en la mesa que te cagas porque él sigue manteniendo y lo dice al delito si es necesario que su mujer es una pichona. O sea, eso no es el discurso, pero que no es una corrupta. Ahora, meses después de que Sánchez defendiera a capa y espada la inocencia de su mujer, Begoña podría enfrentarse a una condena de hasta 17 años por los 5 delitos que se le imputan. Batalla, entonces que no, todo era luz de gas. Sí, todo una nube de humo para tapar esto, porque aquí vemos como la mujer pues va a estar con temas muy complicados, porque 5 delitos, como lo que has dicho también del jurado popular, la verdad a lo mejor de uno te puedes librar, pero de 5 alguno te caerá, 17 años no, pero unos poquitos menos sí.
Y yo siempre en todo esto me pregunto, conociendo al personaje Sánchez, ¿qué vendrá antes? ¿La dimisión o la separación? Porque claro, dirá, me tengo que separar de esta mujer, porque a ver si me va a afectar a mi proyecto político. O a lo mejor dimite porque de verdad es que está enamorado y es una dimisión por amor. Dimitir no lo contempla, creo. Bueno, ayer se invistió al de juez y ya dio la sentencia. Dijo que tanto su mujer como su hermano son inocentes y que el tiempo dirá que son inocentes. Y él confía plenamente en que su hermano, con el puesto que le organizan en la Diputación de Badajoz, que no sabía de dónde tenía la mesa ni qué funciones tenía, pero sí estuvo cobrando 7 años, y que es un puesto a 2, y parece que la resolución que hay ya para la apertura juicio oral es muy definitoria de que ahí ha habido un señor X que le ha hecho un puesto desde que llegó a la Secretaría General del partido. Bueno, pues eso pinta muy feo y muy mal, ¿no? Y luego su valedor o conseguidor, que fue el tal Gallardo, pues también con su el tema del aforamiento y de todos estos movimientos que ha tenido el último, pues están en el punto de mira y ya veremos lo que pasa. Pero es que Begoña, el Africa Center con el Instituto de Empresa, un catedrática sin tener los elementos formativos necesarios para ser catedrática, una asistente que ella misma dijo el otro día que sí, que le hacía cosas particulares pero como un favor, una asistenta que dijo en el juzgado ella que le hacía cosas particulares pero como favor, que se pone a trabajar para los patrocinadores de su cátedra, para conseguir dinero para la cátedra, y que está en la Moncloa haciendo temas particulares, ¿no? Las cartas suyas a Barrabé recomendándolo como empresa para conseguir fondos europeos, las gestiones, aunque no lo lleva el juez Peinado, las gestiones en favor del rescate express que hubo con lo de Air Europa y tal. O sea que aquí hay cosas donde parece que Begoña no ha estado correctamente en la Moncloa haciendo su papel de acompañante institucional del presidente del gobierno, sino que está más bien en una actividad de asuntos particulares con intereses privados, ¿no? Así es. Bueno, hacemos una pequeña pausa de publicidad, apenas 2 minutos, volvemos enseguida y continuamos. Como dice el castizo, y te lo querías perder. Resulta que Pedro Sánchez dijo a Bloomberg, en una entrevista en Nueva York, le dijo, claro, no, yo quiero salir reelegido y ya tengo el ok de mi familia y de mi partido. This is something that I have already spoken with my family and with my party, and if they allow me, I'm confident that we can repeat a majority and to keep the work ahead. No me lo puedo creer, Pedro. No me lo creo. Paje está igual que yo, ¿eh? Tampoco se lo puede creer. Escuchamos a Emiliano García Paje. Yo estoy en el PSOE mucho antes que Pedro Sánchez, entre otras cosas por edad. Yo soy mayor. Y me resistiré todo lo posible a que me obliguen a irme. De ninguna de las maneras, solo faltaba. Digamos que ese es el servicio que le quiero prestar a mi partido. Es más, creo honestamente que al mantener una opinión viva de lo que yo creo, a lo mejor me equivoco, yo no tengo toda la verdad, pero intento mantener una luz encendida, una especie de alarma de emergencia frente a los apagones, para que la gente recuerde lo que es el PSOE, o lo que era el PSOE que la inmensa mayoría de la gente anhelaba. De manera que cuando pase esta época, que va a pasar como todas, sea relativamente sencillo volver al solar en el que estábamos. Yo del solar de la socialdemocracia no me muevo. ¿Sabe por qué no me muevo del solar en el que me milité desde el primer día? Porque si nos movemos unos pocos, quizás el solar lo venden. ¿Por qué él saca esa idea del solar? Porque va a quedar como un solar, efectivamente. Eso va a quedar como un solar, es un crack. El valiente de la Mancha está siempre ojo a visor. No actúa, pero está como los búhos, se fija en todo. Dice el Partido Popular que si Sánchez quiere continuar, quiere volver a la reelección, pues esto lo hace para proteger primero su particular persona, que es la que más le importa, y luego la de su familia. Lo contaba Esther Muñoz. Que necesita ser presidente del gobierno para poder seguir controlando Fiscalía, Abogacía General del Estado, Tribunal Constitucional, etcétera, ¿no? Tiene muchos casos en su familia de los que tienen que defenderse y necesita seguir defendiéndose de ellos desde la presidencia del gobierno.
¿Usted cree que lo hace pues para amortiguar los efectos del caso de su mujer o del caso de su hermano? Yo creo que es evidente, ¿no? Probablemente humanamente él no querría seguir. Pero lo necesita. Entonces es una cuestión de necesidad, por tanto, no sé a quién le puede sorprender que Sánchez quiera seguir. Pino, que vuelve. Él va a seguir porque él piensa que puede, dijo ya que va a ganar las elecciones, incluso dijo que se va a presentar y que va a ganar las elecciones, le dijo al periodista en Nueva York, ¿no? Él va a seguir porque piensa que el partido es suyo, que el partido está dormido y que todos estos como Paje, pues que dicen una cosa pero que luego le aplauden, ¿no? Lo de Emiliano, es que a Emiliano lo van a poner de comunidad autónoma de tercera, va a admitir la soberanía fiscal para Cataluña que ha pactado Sánchez para su gloria personal y se la van a dar y va a tener una comunidad nueva para poder pagar los servicios sociales. Y está ahí que lo dice, pero se calla como es pequeña y él tenía que ponerle pie en pared. Eso que él quiere, se trata de ponerle pie en pared y decir, no vas a sacar esto nunca porque no lo vamos a votar. Porque esto no rompe la igualdad y rompe la solidaridad interterritorial y no estamos dispuestos. Pues cosas como estas es las que tenía que poner en escena en los debates del partido y jugar con sus diputados en Castilla-La Mancha, porque es una de las comunidades que se va a quedar con la desigualdad manifiesta en el momento que la soberanía fiscal la coja a Cataluña, porque se la ha firmado y ya. Se la ha firmado para su gloria personal, en un papel que todavía no conocemos, lo que le ha querido dar, pero que están avanzando, ¿no? Batalla. Yo entiendo que totalmente que se quiera volver a presentar. De hecho, yo comparto el diagnóstico de la diputada del PP, Esther Muñoz, porque es que realmente quiere tenerlo todo amarrado, porque sabe que cuando deje esto ya lo tiene complicado estando en la Moncloa, como acabamos de ver, con el caso de Begoña Gómez, de su hermano, etcétera, estando en la Moncloa, fuera de la Moncloa, sabe que lo tiene muchísimo más complicado. Y además, pues bueno, es que él se piensa que es que está ungido por la gracia divina y que tiene que ser él el presidente, cuando realmente no tiene la mayoría. Y se está demostrando poco a poco que no tiene mayoría. Yo no sé si es que lo habrá dicho en Bloomberg para dar tranquilidad o para fliparse, porque también hay que decirlo así, que ha dicho, venga, yo voy a salir elegido. Le voy a dar una alegría. Exacto. Pero me parece que va a ser que no. Chico de Bloomberg, sujétame el cubata. Sí, exacto. Sí. Algo de eso debe ser, no lo sé. Por cierto, que hoy hemos conocido ya, y me cambio aquí de asunto, aunque no me gusta mucho eso de cambiarme de asunto, hemos conocido la composición de la sala que va a juzgar a García Ortiz. Dicen que en noviembre. Le vamos a dar un repaso por si le suena alguno. A usted le sonarán muchos de estos. Andrés Martínez Arrieta, que está considerado un progresista, será el presidente, y luego hay mayoría de magistrados considerados conservadores. Juan Ramón Verdugo, Manuel Marchena, que era el anterior presidente de esta sala, Antonio del Moral, Ana María Ferrer, Susana Polo, Carmen Lamela. ¿Algún comentario, algo puede ilustrarnos? Bueno, yo creo que el Supremo ha dado una lección de defensa de la ley y del imperio de la ley, a pesar de lo mal que le ha dejado Sánchez en su trueque para ser presidente con el tema de cambiar amnistía por poder, en un trueque que hizo personalmente para su gloria el señor Sánchez y haciendo el daño que hizo para ese Tribunal Supremo, que lo dejó a los pies de los caballos, convirtiendo los buenos en malos y los malos en buenos. Y eso lo ha hecho Sánchez, para su gloria personal, en un trueque de cambiar 7 votos por la amnistía y el perdón. Y eso es una cosa que la historia lo contará, pero es una cosa horrorosa, una amnistía que se da cuando se da y en los momentos que se da. Y esto ha sido un trueque de una amnistía falseando una exposición de motivos, Javier, que la hemos leído todos, diciendo la normalización de Cataluña, una serie de mentiras para llegar a lo que se ha llegado. Y además anunciando que va a ser constitucional en un tribunal constitucional y anunciando la fecha en que va a dictar la sentencia. O sea, ahí tiene una serie de cosas que tiene que dar cuenta. Entonces, a lo que íbamos, el tribunal, pues el imperio de la ley, de la igualdad y la presunción de inocencia. Si el fiscal general, abusando de su poder, ha sacado a la luz pública cosas confidenciales para atacar a un adversario político, pues que le expliquen la ley. Lo siento mucho por el fiscal general. Pero él ha sacado una cosa que no debía, de un particular, a la luz pública con un interés de atacar a un adversario político. Y este es el tema. Siempre el interés ideológico. Exacto, el interés ideológico y bueno, y por lo que se ha comentado también, me parece que este tribunal va a ser facha ya de origen, ya es facha. Ya es de extrema derecha, porque claro, como salga culpable el fiscal general del Estado, pues claro, van a decir es que esto lo van a intentar deslegitimar.
Y si aunque esté presidido por un juez progresista, pero dirán, no, es que este es progresista, pero no es de los nuestros progresistas, por tanto es de extrema derecha. Yo espero realmente un juicio que sea, vamos a decir, transparente y un juicio que realmente salga una sentencia que sea creíble para todos los españoles y que no esté dictada por la doctrina o la dictadura del telediario o de lo que dicte la Moncloa. Yo espero lo mejor para ese juicio y casi lo peor para el fiscal. Fíjate que yo creo que eso de la transparencia en los juzgados o en los juicios está sobrevalorado. Pino y yo hemos valorado mucho aquí el juicio contra los golpistas catalanes. El juicio que fue impecable retransmitido de forma y lo llevó impecable. Marchena impecablemente, sí, Javier. Sí, pero fíjate en lo que ha quedado. Lo que ha quedado, porque claro, porque le han vendido a todos. O sea, que no en un trueque para el poder. Cuando la justicia, en mitad de la partida. quiero decir, cuando la justicia decidió que aquello fuera retransmitido es porque quería que todos los españoles nos enteráramos de si era sí o si era no o era empate. Oye, el derecho de y nos defensa. enteramos, pero luego ha venido uno que ha dicho, a mí esto no me conviene, lo transo, lo negocio, lo cobro y por criterio ideológico lo perdono o lo que tenga que ser. Bueno, vamos a los correos, eso que el juez instructor Peinado ha mandado hoy a la AUCO para que le hagan informes sobre el saco de correos que llevó el número 2 de la Complutense y que establece cuál era el vínculo efectivo y real de Cristina Álvarez, que tenía algunos correos con unos membretes del Ministerio de la Presidencia o de la Moncloa que eran absolutamente un delirio. Así firmaba Cristina Álvarez, como directora de programas en la presidencia del Gobierno, un puesto público que en realidad fue creado solo para justificar su contrato y que no tiene funciones claras. Todo porque era amiga de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. Pero además de alcanzar un puesto público eventual sin mérito alguno, en la práctica trabajaba principalmente para Begoña Gómez, ayudándola en sus negocios privados relacionados con la cátedra de la Universidad Complutense. 24 horas después de conocerse que Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, se sentará en el banquillo y será juzgada por un jurado popular por un posible delito de malversación, el juez Juan Carlos Peinado ha mandado a la AUCO los correos que intercambiaron Begoña Gómez y su asistente con el ex vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio, hombre clave en la creación de esa cátedra y quien confesó que el rector del centro, Joaquín Goyache, le ordenó crear ese puesto por y para la esposa del presidente. Estos correos son clave para determinar si la asesora Cristina Álvarez sobrepasó en el desempeño de sus funciones públicas y realizó trabajos privados en la cátedra de la esposa del presidente. El juez quiere ahora que la UCO analice el contenido de esos mensajes y que elabore un informe específico sobre aquellos que puedan estar relacionados con la causa, para esclarecer las sospechas de malversación contra la esposa del presidente. Uno de los correos clave para la investigación es este, en el que el asistente de Begoña Gómez contacta a la directora de comunicación de Reales Seguros para solicitar la continuidad del patrocinio de la cátedra, incluso con una cantidad menor. Este mensaje se considera una prueba clara del exceso en sus funciones, como señala el auto judicial. Imagínense que estás trabajando para esa aseguradora, recibes un correo de alguien que en el membrete del correo pone Ministerio de Presidencia, Complejo de la Moncloa, una cosa amarilla, bien chillona, y dices, pues no sé yo si esto es una orden que continúe dando el patrocinio o una petición de las... No sé yo. Bueno, está claro que había muchos intereses en juego. Todos estos patrocinadores, cuando van ella, el presidente del gobierno, y le pide que le paguen un software, pues oye, pues Telefónica es la primera que dice, bueno, si esto viene de allí de presidencia, habrá que poner dinero para el software. Total, si va a Indra, oye, hay que poner dinero para el software. 150.000 euros les deben claro, hay que poner dinero para el software porque lo pide quien lo pide. O sea, que venga de allí la petición, ya de por sí huele mal, incluso ya duda el que tiene que concederla de que si no lo hace, ¿qué problemas puede tener? Claro, pero el sumatorio de los indicios es lo que construye muchas veces las sentencias. Si resulta que la señora tiene una cátedra para la cual no está cualificada en absoluto, se la han hecho por ser vos quien sois, si resulta que va llamando a las puertas de las empresas más importantes del país para que échame algo Manolo, pues resulta que estamos definiendo lo que decíamos antes con Sarkozy,
una asociación de malfactores, malfactores en francés, que son malhechores en español. Batalla. No, aquí sorprende una cosa, porque claro, es que te digan desde la Moncloa que tienes que patrocinar una cátedra de la Complutense. Vamos a ver, yo me esperaría que si lo más normal es que sea la propia Complutense quien ofrezca a lo mejor a alguna empresa la posibilidad de sumarse al proyecto de forma, pues, siguiendo los cauces. Pero suena raro desde la Moncloa y me tienes que patrocinar además este programa. Y es que eso no procede. Claro. O sea, porque tú no puedes decir, oye, desde la Moncloa, no puede la Moncloa decir, oye, que quiero Claro, cuando te das cuenta de quién está detrás, pues es que a lo mejor da la impresión casi de que de forma tipo testaferro te lo ha enviado esta mujer en nombre casi de Begoña Gómez. Porque da una impresión de eso, que a lo mejor no será así, pero da esa impresión. O sea, es un comportamiento sospechoso, cuanto menos. Desde luego. Bueno, yo la verdad tengo que decirles que estoy muy interesado por conocer las andanzas de la esposa japonesa del hermano músico. Se llama Kaori Matsumoto. Si no pongo bien los acentos, que me disculpe, Kaori o Kaori, no lo sé. Matsumoto sí lo sé, y sé que lo digo bien. Pero aquella fascinación juvenil por la ópera aquella famosa, Madame Butterfly, ¿te acuerdas? Sí, sí. ¿Cómo llegó a influir esa ópera? Por cierto, escrita por un italiano que de Japón sabía poco, pero da igual, Vernet tampoco había estado bajo el agua y mira lo que llegó a escribir. Bueno, ¿quién es la cuñada japonesa, esa que la llevaron al ginecólogo en la ambulancia de Moncloa? ¿Y cómo consiguió que a través de Álvarez le ofrecieran un puesto excelente, bien pagado, de la ONU en Madrid, donde yo no creo que tenga muchas oficinas la ONU? Lo denunció Vox y ella retiró la candidatura. Se conoce, en Japón hay mucho cariño por el dedo meñique, porque las asociaciones mafiosas son muy tendentes a que te corten el dedo meñique. No sé si sería por eso. Vamos a sumergirnos en quién es Kaori Matsumoto. En los últimos días ha ganado protagonismo un nombre poco conocido, Kaori Matsumoto, la cuñada japonesa del presidente del gobierno. Su vínculo con la familia de Sánchez comenzó en 2021, cuando David Azagra anunció que estaba casado y que esperaba una hija. La niña nació en 2022. Kaori llegó a España con un visado de reagrupación familiar, instalándose nada más y nada menos que en el Palacio de la Moncloa. Y todo se vuelve aún más llamativo cuando sale a la luz que tanto ella como su marido, el hermano de Sánchez, usaron recursos públicos, disfrutaron de todas las comodidades de la Moncloa e incluso utilizaron un vehículo medicalizado para que Matsumoto acudiera a revisiones ginecológicas durante su embarazo. Y mientras todo eso ocurría, David tramitó una supuesta residencia en Portugal con el fin de eludir impuestos en nuestro país. Pero la vida profesional de Matsumoto está también bajo sospecha. La mujer habría recibido un trato especial del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Tanto es así que consiguió un puesto de nueva creación en la Oficina de Lucha contra el Terrorismo que Naciones Unidas tiene en Madrid. El interés del ministro por la contratación estaría supuestamente vinculado a la dirección de un proyecto en Mauritania. España acordó en 2023 una contribución de 453.000 euros para este proyecto. Pero lo que no se supo en aquel momento es que la ayuda española a este programa de la ONU en Mauritania se gestionaría desde Madrid, lo que deja claro que el gobierno pidió expresamente la creación de este puesto. Un puesto al que Matsumoto renunció tras el revuelo que causó la noticia por una denuncia de Vox. Y es que los de Abascal fueron los primeros en denunciar este posible enchufe. Y luego Matsumoto se fue a Japón, donde vive, porque sabemos que le ha pedido al juzgado la visa de la Embajada de Japón para poderse ir a Japón, que no sé si se la han concedido o no, alegando esta misma tesis del reagrupamiento familiar, tan recurrente y tan recurrida. Batalla. Yo de verdad cada vez
alucino más con el sanchismo. O sea, ya yo tenía entendido que también estaba el hermano ahí en la Moncloa mientras intentaba eludir impuestos, metiéndose... y dejó la caravana aparcada allí 2 años. Exacto. Ahí, y luego ahora resulta que era la mujer con un visado que además le crean un puesto ad hoc para... Todo esto pagado por nosotros, por supuesto. O sea, yo aquí cada vez esto es más esperpéntico, yo no sé. El sentido patrimonial del poder. Exacto, o sea... Yo he venido aquí, como diría Maduro, pues para que los míos no pasen dificultades. Claro, para los suyos. El hermano de Sánchez tenía ya experiencia por lo de Badajoz, entonces, oye, aquí como te lo resuelven todo aquí en la Moncloa, a mí me lo han resuelto en Badajoz por resolverle un puesto de trabajo a mi esposa, ¿no? Entonces, pues, estando ya en Badajoz, pues le iban a poner aquí un puesto que si no sale denunciado, estaría contratada y trabajando en ese proyecto de terrorismo del organismo internacional, ¿no? Sí. Bueno, seguro. Bueno, por cierto, que aquí hay una cuenta no saldada porque tanto el propio Sánchez sostuvo, bueno, a ver, en el PSOE los compromisos duran lo que duran el momento en el que se pronuncian. Pero él dijo, compañeros, compañeras, el que sea convocado a juicio oral será expulsado del partido. Pues nada, mira, ya puedes ir empezando, que tienes a Miguel Ángel Gallardo, el hoy secretario general de los socialistas extremeños, le tienes a disposición. El que daba codazos para colocarse en la Cámara porque pensaba que eso le valdría para el aforamiento. Ese, Miguel Ángel Gordillo. Hoy, por cierto, Miguel Ángel Gallardo, perdón. Gordillo es el que hablaba hoy en nombre, que es senador, en nombre de Vox Extremadura, exigiendo la dimisión de Gallardo. El señor Gallardo no puede permanecer con el acta de diputado aquí. Es que no puede ser, no es que no solamente no pueda representar al partido o ningún partido dignamente, es que tampoco hace honor a la confianza que en él pusieron los extremeños que le votaron. Un señor que se le ha descubierto lo que se le ha descubierto no puede permanecer ni un día más. ¿Y qué más? A partir de aquí, ¿qué más quieren que les diga yo a ustedes y a los extremeños? Pues simplemente eso. El señor Gallardo debe abandonar la política directamente. Claro, tendríamos que tener, no lo tenemos, ya sé que no lo tenemos, la Constitución dice que el acta de diputado es personal, no transferible y además en los partidos te pueden echar de ellos, pero no te pueden arrancar la condición de diputado. Lo dice la Constitución y vale. Pero hombre, digo yo que un mecanismo no tan severo, pero de suspensión temporal de las funciones como diputado nos falta en nuestro edificio constitucional. ¿Por qué? Pues porque se da una circunstancia, mire, es absolutamente humillante, no solo para las mujeres, sino para los hombres que no vamos de putas. Que Ábalos siga cobrando como diputado. ¿A quién representa Ábalos? ¿A quién representa? Yo no digo que sea culpable, pero que merece ser apartado de ese grupo mixto en el que deja pasar los meses y los días, me parece que sí, porque esa moral que continúe como representante del pueblo español. El caso de Gallardo, pues me parece que he visto cómo consiguió auparse la condición de diputado en la Asamblea extremeña y visto lo que llevamos, pues también sería objeto de esa suspensión a expensas de la sentencia. Que la sentencia le considera inocente, pues que vuelva a ocupar la silla. Pero hombre, yo creo que suspensión de empleo y sueldo sí merece. Es verdad que el PSOE tenía recogido entre sus documentos que todo lo que estuviera investigado, el momento de cesar de sus actividades era con la apertura del juicio oral. Y ahí había un hito de la apertura del juicio oral para la decencia de la clase política. Pero claro, ha cambiado de opinión. Esto cuando le afecta, ya sabes que este hombre tiene facilidad en cambiar de opinión. Ahora ha cambiado de opinión y ahora dice no, que el fiscal hasta que lo condene y cuando lo condene como el recurso, pues que siga, aunque sea condenado. Sí, esa es la cosa. No, sí, pues es que pues me sumo a lo que estáis diciendo y también pues oye, que es que de verdad aquí vemos demasiada corrupción y ahora resulta que un señor que antes lo único que hace es trepar para conseguirse el aforamiento. Claro, obviamente con lo que tú, Xavier, planteas es que no existiría el aforamiento porque ya te quitarían temporalmente el acta de diputado, por tanto ya no tendrías aforamiento. Y claro, es que eso no lo van a querer hacer los políticos porque les gustan mucho mantener aforamiento y ya lo hemos visto. Este señor lo que tiene que hacer por decencia es dimitir y dejar que otro de su partido ocupe su lugar, o sea, alguien que seguramente que será más honrado que él. Pero a Gallardo le quitó el aforamiento a la justicia.
Él hizo dimitir 5, pero luego le ha dicho a la justicia que no, que era fraudulento ese aforamiento. Pero ahí se ha quedado. Ahí se ha quedado, en el regate se ha quedado. Pero aforamiento para esta causa, pero luego puede tener otra. Que lo importante, las leyes están muy bien, pero tienen que encajar con los principios morales de una sociedad. Si alguien los ha vulnerado, los ha engañado, se ha burlado de ellos, como es el caso de Ábalos, por ejemplo, o el de Gallardo, pues oye, hay que hacer no sé qué, pero no pueden seguir ahí como representantes, si no es que quieren que se desacredite la Cámara por entero. Bueno, hablemos de las pulseras, aunque sea poco, que el tema ya nos tiene un poco cansinos. Vamos a hablar de las pulseras. Hoy ha habido una cosa relevante, y es que la delegada que el Gobierno puso al frente de la Oficina de Violencia de Género, se llama Carmen Martínez Perza, ha pedido disculpas a todas las mujeres que se sientan inquietas o que hayan sentido miedo por el mal funcionamiento de estas pulseras electrónicas. Si me permiten, quería pedir disculpas a todas aquellas mujeres supervivientes de la violencia machista que se están sintiendo inquietas en este momento por la situación que estamos viviendo. Su sufrimiento es mi sufrimiento y quiero que lo sepan. Su bienestar y su seguridad es lo que nos mueve y por lo que trabajamos a diario en esta delegación del Gobierno contra la violencia de género. Esto es importante, pero no es menos importante que la Asociación Española de Feministas Socialistas, algo que dirige la filósofa Amelia Valcárcel, hoy ha dicho que tiene que dimitir la ministra Redondo porque sus explicaciones no son para nada convincentes. La ministra y el Gobierno también, repitiéndolo como papagayos, dijeron que era un bulo de la derecha, que esto era pulsera, que ahí no había habido nada y que era un bulo. Aún lo dicen. Aún lo dice, que era un bulo, que esto es un bulo de la derecha y que se ha inventado este bulo porque todos los días hay bulos nuevos y tal y que cual, y negó la mayor, pero con un informe que venía de la Fiscalía General, que esto sale a la luz, porque el fiscal general lo pone en evidencia en su informe y dice que está funcionando mal las pulseras, que ahí hay un tema que hay que arreglar y tal. El fiscal general, pero luego se han sumado las audiencias provinciales y todos los juzgados diciendo que funcionan mal, que las pulseras... Y sobre todo una docena de víctimas. Y víctimas también, entonces, y sigue diciendo que es un bulo, es que no tiene un base, y ayer fue reprobada, y no pasa nada. Ella reprobada y todo, ella va para adelante, y nada, que le ha dicho Sánchez que no dimita, que no puede dimitir nadie, y ya está. Yo lo único que decir es que menudo gobierno feminista tenemos. Tenemos, ya recapitulando, el tema de la ley de solo sí es sí, la escasa protección que tienen a las mujeres con respecto a ciertos centros de inmigrantes, tenemos ahora las pulseras. Joder, va a ser este gobierno feminista es un sin vivir para las mujeres, porque es que claro, las pobres víctimas ven que es que no están protegidas, sacan a los violadores a la calle, traen algunos, importan algunos y los mantienen, y además luego con las pulseras que también generan ansiedad de que una falsa alarma vamos, es que es alucinante, de verdad, todo esto. A mí me parece que debía de replantearse y dimitir. Pues sí, la verdad, la ministra debería dimitir y que se dejen de sectarismo a ver dónde compran el material. Y si no dimite, en un gobierno serio, cesada. Cesada, sí. Claro, claro. Como le piden las feministas socialistas, por cierto. Bueno, no tenemos tiempo para más. Si acaso para que yo agradezca a estos dos caballeros su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones, y a ustedes su interés y su paciencia. Eso sí, les invito a que a continuación, después de publicidad, vean El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. La IREF recrimina a Pedro Sánchez que ni siquiera se ha molestado en hacer un proyecto de sus presupuestos, de presentarlos. Dicen que van a ciegas. Luego resulta que en el Congreso de los Diputados, pues las iniciativas que presenta Sánchez van de fracaso en fracaso. ¿Y qué les parece a ustedes lo del Frente Judicial? Pues lo tiene más castigado que la ciudad de Stalingrado. Y sin embargo se dedica a mandar barcos para proteger a la flotilla de Colau y piensa, dice, que se va a volver a presentar.
tiene una parte buena y eso significa que a lo mejor hay elecciones pronto. Sí, Sánchez no solo asume que aguantará en el poder hasta el año 2027, sino que tiene ganas y cuenta con el aval, dice, de su familia y del partido para volver a presentarse en el año 2027. Lo anunciaba ayer desde Nueva York, apenas unas horas después de conocerse que Begoña Gómez se queda a un paso del banquillo. En medio de esta tormenta política que les hemos contado y judicial, Sánchez asegura que habrá presidente para rato. This is something that I have already spoken with my family and with my party, and if they allow me, I'm confident that we can repeat a majority and to keep the work ahead. Alberto Núñez Feijóo dice que Sánchez quiere ser candidato a la reelección en su partido en las próximas elecciones porque necesita del control del aparato del Estado para defenderse ante los problemas judiciales que le han sobrevenido. Eso sí, recalca Feijóo que si se convocaran elecciones este domingo, el próximo domingo, los españoles le dirían a Pedro Sánchez, váyase. Pues mire, yo creo que el señor Sánchez, que tiene muchos socios internacionales amigos de él, yo creo que podría consultar con ellos para que se presente de forma indefinida y para que intente ser presidente del gobierno en los próximos 20 años. Y yo comprendo que el señor Sánchez tiene un problema. Necesita el aparato del Estado para defenderse de los problemas judiciales que tiene en casa, en su gobierno y en su partido. Bueno, la reelección de Pedro Sánchez con apoyos más que cuestionables es solo un ejemplo más de la deriva autoritaria del presidente del Gobierno. En una muestra más del poco respeto que tiene a los otros poderes del Estado, Sánchez anunció ayer desde Nueva York el envío de un buque de la Armada Española para escoltar a la flotilla que quiere llevar ayuda a Gaza. Lo hizo en Nueva York después de conocerse la noticia de su esposa. Esta decisión podría suponer una nueva amenaza y un aumento de la tensión en el conflicto con Netanyahu. Pedro Sánchez exige que se respete el derecho a navegar por el Mediterráneo con seguridad y decide enviar un buque para proteger a la flotilla de Ada Colau. Les informo de que mañana mismo zarpará desde Cartagena un buque de acción marítima equipado con todos los medios por si fuese necesario asistir a la flotilla y realizar algún rescate. Esta noticia ha pillado por sorpresa a la Armada. Se trata de una misión inédita en la historia de España y no existen órdenes claras. A toda prisa y coincidiendo con la noticia de que su mujer se sentará en el banquillo por malversación de caudales públicos, el presidente decide enviar un buque llamado Furor de 93 metros de eslora y con capacidad de más de 50 tripulantes, para escoltar a la flotilla que partió desde Barcelona hace nada menos que 3 semanas. Una decisión presidencial. Si echamos la vista atrás, existen dos conflictos clave en los que España tuvo que enviar buques de la Armada para proteger a sus pescadores. El conflicto del Fletán con Canadá en 1995, tras la detención del buque Stay por parte de las autoridades canadienses, y la operación contra la piratería en Somalia. En ambos casos, la decisión de enviar buques se tomó siempre con el consentimiento y la autorización previa del Congreso de los Diputados. En cambio, Pedro Sánchez ha ordenado individualmente y desde Nueva York el envío de Furor, sin contar con una aprobación del Congreso. Esta decisión, guiada por intereses personales pro-palestinos más que por una estrategia clara o consensuada, podría incluso constituir un delito de malversación, al utilizar recursos públicos sin la debida autorización ni justificación legal. Lo que Sánchez no ha querido contar o no sabe es que el patrullero cuenta con armamento militar israelí, en concreto 2 cañones automáticos fabricados por una de las principales empresas armamentísticas del país dirigido por Netanyahu. Es decir, el gobierno anuncia a bombo y platillo su apoyo a la causa palestina, movilizando un buque equipado con armamento fabricado en Israel. Además, Israel ya ha advertido que impedirá el acceso de la flotilla a Gaza y ha dado orden a su ejército para actuar. El Furor no podrá intervenir si eso ocurre, lo que convierte esta misión en inútil, improvisada y peligrosamente simbólica. Pedro Sánchez anunciaba en Nueva York el envío de un buque español para asistir a la flotilla Chichinabo, la de Ada Colau y Greta Thunberg. Bueno, pues ¿qué hace esa flotilla? Dice que llevan ayuda a Gaza. Pero vamos a ver, ¿Pedro Sánchez puede enviar un buque de la Armada sin que lo apruebe el Congreso? ¿Se cree Pedro Sánchez que es como el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, como Donald Trump?
Dice pomposo: he ordenado que mañana zarpe del puerto de Cartagena y con buena mar. Lo de buena mar lo he añadido yo. En fin, lamentable. La cuestión es que no puede. No puede. Hay precedentes en los que algunos navíos de la Armada tuvieron que salir de puertos españoles para ir a proteger a los pescadores en la guerra del Fletán con los barcos canadienses, o en Somalia sometidos a la piratería y al chantaje. Y todo eso lo autorizó, esas dos intervenciones las autorizó el Congreso. Si no, aquí no zarpa nadie. Si el barco zarpa sin ese plácet, el del Congreso, Sánchez habrá hecho una cacicada y se habrá metido en un lío. Un lío que puede acabar siendo su Vietnam político, porque habría, y hablo en condicional, cometido un posible delito de malversación de fondos públicos. Esto es, disponer de bienes y de dineros públicos para atender un fin ideológico privado que es la cruzada pro-palestina, protegiendo a unos que de forma voluntaria han ido ahí a defender sus ideas y que ahora pues se enfrentan a que Israel no les deja entrar en sus aguas territoriales. Los de la flotilla son el hazmerreír del Mediterráneo. Se ríen de ellos hasta los de Túnez, que no son proisraelíes precisamente, son los que desmintieron ese supuesto ataque con drones cuando se les ocurrió tirar una bengala y se quemaron el chaleco uno de los que iba a bordo. Si quieren, o tal vez no lo recuerdan, pero volvieron a Barcelona porque no llevaban víveres suficientes y ahora pretenden que esta travesía, que por cierto es más larga que un viaje del Titanic, llevan 3 semanas en el mar, volvieron porque no tenían víveres para ellos. Entonces, ¿qué alimentos llevan a los gazatíes? Les ofrecen soluciones. Italia, oiga, lleven lo que traigan de víveres y demás a Chipre y ya luego la Iglesia Católica se va a encargar de llevarlos a Gaza. Pero no, ellos lo que quieren es ir a Gaza y hacerse un buen puñado de vídeos. Y Sánchez está dispuesto a meternos en un lío por algo tan mezquino como lo que les he contado. Y entre tanto el calendario judicial avanza y amenaza con comprometer los planes de Sánchez, esos que les contábamos antes, de llegar por lo menos hasta 2027. 4 son los frentes abiertos que tiene en estos momentos el presidente y que afectan, aquí lo ven, a su entorno más cercano. ¿Cuándo vamos a verlos sentados en el banquillo? Bueno, esto echa a andar muy rápido. El juicio a Álvaro García Ortiz empezará previsiblemente en noviembre. No es el único, él es número 2 de Sánchez y su mano derecha volverán a comparecer ante el juez, esta vez solo por el caso Mascarillas. Lo harán en enero de 2026, a principios del año que viene. Para ver al entorno familiar del presidente dar explicaciones ante un tribunal tendremos que esperar unos meses más. Ambos podrían ser citados antes de verano de 2026. En el caso de Begoña, el juez hoy ha dado un paso clave en la investigación. Así firmaba Cristina Álvarez, como directora de programas en la presidencia del Gobierno, un puesto público que en realidad fue creado solo para justificar su contrato y que no tiene funciones claras. Todo porque era amiga de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. Pero además de alcanzar un puesto público eventual sin mérito alguno, en la práctica trabajaba principalmente para Begoña Gómez, ayudándola en sus negocios privados relacionados con la cátedra de la Universidad Complutense. 24 horas después de conocerse que Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, se sentará en el banquillo y será juzgada por un jurado popular por un posible delito de malversación, el juez Juan Carlos Peinado ha mandado a la UCO los correos que intercambiaron Begoña Gómez y su asistente con el ex vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio, hombre clave en la creación de esa cátedra y quien confesó que el rector del centro, Joaquín Goyache, le ordenó crear ese puesto por y para la esposa del presidente. Estos correos son clave para determinar si la asesora Cristina Álvarez sobrepasó en el desempeño de sus funciones públicas y realizó trabajos privados en la cátedra de la esposa del presidente. El juez quiere ahora que la UCO analice el contenido de esos mensajes y que elabore un informe específico sobre aquellos que puedan estar relacionados con la causa, para esclarecer las sospechas de malversación contra la esposa del presidente. Uno de los correos clave para la investigación es este, en el que el asistente de Begoña Gómez contacta a la directora de comunicación de Reales Seguros para solicitar la continuidad del patrocinio de la cátedra, incluso con una cantidad menor. Este mensaje se considera una prueba clara del exceso en sus funciones, como señala el auto judicial. José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente, acusa al Partido Popular de aferrarse a las togas, defiende que en el caso Begoña Gómez no hay nada de nada de nada.
Bueno, previsibles declaraciones. Me importa más dar a conocer el foro en el que se han producido, exactamente en un foro que se llama China Europe Talent Forum. Como embajador de China, pues no creo que eligieran a Zapatero, o sea que ni por China ni por Europa, ni mucho menos por talento, pero ahí estaba Zapatero participando en el evento. A lo mejor es por haber sido abrepuertas principal de Huawei en España. Hay dos cosas que me llaman la atención, ¿no? La primera de ellas es cómo los dirigentes del Partido Popular se agarran de la chaqueta del juez Peinado, ¿no? Buscando una oportunidad, quizá por la falta de proyecto que tienen. Dicho esto, bueno, quienes hemos sido presidentes del gobierno tenemos una cierta autoridad para poder hacer una valoración, y me parece que todo esto es un gran caso donde no hay nada de nada. Bueno, y Álvaro García Ortiz pide su absolución y culpa al entorno de la presidenta madrileña, dice, al aparato institucional de la Comunidad de Madrid de la situación en la que se encuentra. Asegura que desde el entorno de Isabel Díaz Ayuso, desde el entorno institucional, se gestó toda una operación para contrarrestar los efectos negativos que le estaba causando la investigación de su pareja. En su escrito de defensa, García Ortiz insiste en que actuó para evitar cualquier perjuicio a la imagen de la Fiscalía y pide atención la comparecencia tanto de la pareja de Isabel Díaz Ayuso como de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. Hoy además hemos conocido los detalles de la sala que le va a juzgar. Será de mayoría conservadora y estará presidida por el progresista Andrés Martínez Arrieta, presidente de la Sala de lo Penal. Manuel Marchena, Juan Ramón Verdugo, Antonio del Moral, Carmen Lamela y Susana Polo son los mismos jueces que en su momento admitieron la exposición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. A ellos se les va a unir en esta fase final del procedimiento Martínez Arrieta y Ana Ferrer. La Asociación Española de Feministas Socialistas ha pedido expresamente la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Asegura que la responsable del Ministerio no ha dado las explicaciones claras sobre lo sucedido con las pulseras antimaltrato. Esta asociación la preside la filósofa Amelia Valcárcel y acusa al Ministerio de Igualdad de no estar dando ninguna explicación sobre las incidencias. Al mismo tiempo, la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Carmen Martínez Perza, ha pedido disculpas a todas aquellas mujeres supervivientes por los fallos detectados en la oficina de control de esas pulseras, la oficina de Cometa, que ha producido tanta y tanta preocupación entre las mujeres que habían recurrido a las pulseras para evitar males mayores con sus agresores sexuales. Bueno, y en la página de Economía resulta que el empecinamiento del presidente del Gobierno en mantener la legislatura, haya o no haya presupuestos, está causándole un problema a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF. Su presidenta, Cristina Herrero, decía, oiga, que España es el único país de Europa que no ha presentado un papel que diga por dónde van a ir sus cuentas públicas del año 25, una situación absolutamente anómala y que les obliga a ir a ciegas en lo que toca a su función, que es controlar el rigor fiscal de las cuentas públicas españolas. Contenido mínimo, mínimo. O sea, ni un decimal más de lo que exigía la normativa europea. Y no ha presentado el plan presupuestario para 2025. El único país que no lo ha presentado. Porque si por lo menos hubiera un proyecto, podríamos saber lo que el Gobierno pretende hacer. Porque tarde o temprano, de una forma u otra, trataría de hacerlo. Con lo cual, yo fíjate, casi más grave que no haya presupuesto, me parece que no haya proyecto de presupuestos, con lo cual estás completamente a ciegas. Y el expresidente francés Nicolas Sarkozy entrará en prisión después de ser condenado por asociación ilícita en el año 2007. El tribunal no ha conseguido comprobar que recibió financiación para su campaña del régimen libio de Gaddafi, pero sí de que lo intentó a través de su equipo. Ha ordenado el tribunal que la pena sea de aplicación inmediata, lo que quiere decir que Sarkozy tendrá que pasar por la cárcel incluso antes de que se resuelva su recurso. En un discurso inédito, hoy ha proclamado su inocencia, ha dicho ser víctima de una situación de odio sin límites y asegura que si quiere que duerma en prisión, lo hará y lo hará con la cabeza bien alta. Es la primera vez que un presidente de la República se ve en una situación así. Le escuchamos.
El odio no reconoce límites. Asumiré mis responsabilidades. Acudiré a las citaciones judiciales. Y si quieren que duerma en prisión, dormiré en prisión, pero con la cabeza bien alta. Soy inocente. Hace 2 días el gobierno de Dinamarca denunciaba que unos drones habían interferido el trabajo en el aeropuerto de Copenhague y que habían tenido que parar incluso el despegue y el aterrizaje de aviones porque habían detectado la presencia de drones en ese espacio aéreo. Ahora resulta que ha vuelto a suceder lo mismo y que varios aeropuertos daneses de menor tamaño que el de Copenhague han sido visitados por estos drones, presuntamente drones rusos o enviados por Rusia. También ha pasado lo mismo en una base militar, Skytrup, que tiene Dinamarca, en la zona próxima al mar Báltico. Bueno, antes que Dinamarca fueron Lituania, luego Rumanía y antes que eso Polonia, pero como ven, los drones vienen más cerca de la parte occidental europea. Y en Venezuela vamos a hablar de algo que ha sucedido allí, de lo cual pues se habla muy poco. Un seísmo de magnitud 6,3 que sacudió el occidente de Venezuela y que se dejó sentir en diversas regiones de Colombia. Ocurrió en la noche del miércoles y a primeras horas de este jueves. Según la muy popular en España vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, que dice que se han desplegado todos los organismos de seguridad pertinentes, dice que se han producido 10 sismos y 21 réplicas. Según el Servicio Geológico colombiano, una de ellas ocurrió cerca de la frontera con Colombia de magnitud 5,4. Así es que, de momento, no parece que haya que registrar desgracias personales, pero ha sido unos terremotos bastante violentos. Y siguen los problemas de convivencia en el barrio madrileño de Hortaleza después de que un MENA violase a una menor hace escasas semanas. Hoy, esta semana, según fuentes policiales, hasta 3 ancianos habrían sido asaltados por parte también de un grupo de menores, esta vez de origen marroquí. Una de las ancianas que fue asaltada por uno de estos menores incluso requirió de ingreso hospitalario al que fue trasladado con una ambulancia. Testigos presenciales confirman que escucharon los gritos y certificaron el origen marroquí de estos jóvenes. Estos asaltos se suman a la extensa lista de robos y de agresiones perpetradas en las proximidades de este centro. La saturación de internos, dicen los vecinos, ha motivado ese incremento de inseguridad en el barrio. Bueno, Marina, la Guardia Civil se ha implicado y les honra con los enfermos del ELA. Así es, porque sabes que el Camino de Santiago no entiende de barreras y gracias a los agentes de la Guardia Civil y a 17 voluntarios, un grupo de enfermos de ELA ha conseguido llegar a saludar al apóstol a esa plaza del Obradoiro. La iniciativa forma parte del Grupo Compostela. Nació en el año 2019 como una iniciativa privada con apenas una decena de participantes, pero hoy cuenta con una red de más de 70 peregrinos. Hay médicos, hay voluntarios y, por supuesto, hay enfermos de ELA. Uno de sus sueños, de muchos de esos jóvenes que han podido llegar a Santiago, era conocer en primera persona al apóstol. Bueno, hoy nos vamos con una noticia positiva. Hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que deseen continuar con la señal del Toro Televisión. A eso muy especialmente. Y les dejamos con En Dos Continentes con Sandro Meco y mañana volvemos. Que descansen.